Onda Vasca Conecta. En nuestra semanal cita con Asunción Clínica, hoy vamos a detenernos en el cáncer de colon, porque la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía General de Asunción Clínica, va a ofrecer mañana una charla online titulada Cáncer de colon y recto, a partir de las 6 de la tarde, a través de las redes sociales del centro, en el marco de la campaña Osasuna Etxean, con la que el Hospital Tolosarra busca empoderar a los pacientes mediante la divulgación de hábitos saludables y conocimiento en salud a través de sus especialistas y profesionales. Y una de ellas, la doctora Maite López, nos acompaña esta mañana en Onda Vasca. Doctora López, ¿qué tal? Egunon. Egunon, aquí estamos, dispuestos a concienciar un poquito a la población. Bueno, necesitamos, ¿no?, concienciación de un cáncer que es el de mayor incidencia en el Estado español, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si consideramos a nivel mundial, es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, teniendo en cuenta ambos sexos, pero en la Comunidad Autónoma Vasca, en las mujeres es el segundo y en los hombres también es el segundo. Y de hecho se diagnostican aproximadamente 1.800 casos nuevos cada año, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ajá, bueno, pues vamos a hablar sobre el cáncer de colon, que es una enfermedad que tiene preferencia por alguno de los sexos o se desarrolla tanto en hombres como en mujeres. Se desarrolla tanto en hombres como en mujeres. Es cierto que hay una ligera tendencia a desarrollarse más en los hombres que en las mujeres, pero es poca la variación. Tenemos que tener en cuenta que la población diana tienen que ser tanto hombres como mujeres. ¿Por qué se produce el cáncer de colon y de recto, doctora? Bueno, vamos a ver, hay algo que la gente siempre asocia y es el factor genético, el factor familiar. Tenemos que tener en cuenta que el 70% de los cánceres colorectales son esporádicos, aparecen de forma esporádica en una persona. La mayoría de las veces se desarrollan sobre una lesión previa, sobre un pólipo que con el tiempo va creciendo, se va aumentando de tamaño y va sufriendo una serie de transformaciones en sus características que lo van haciendo, convirtiendo en un pólipo maligno y finalmente un cáncer que puede llegar a ser invasivo. Existen distintos factores que pueden propiciar el que uno de esos pólipos que tengamos se vaya malignizando, factores de riesgo que llamamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay factores protectores. Me parece que nos gusta hablar solo de los factores de riesgo que, por supuesto, tenemos que controlar. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, uno de los principales es la edad. Se sabe que aproximadamente el 70-80% de los cánceres colorectales que diagnosticamos ocurre en personas mayores de 60 años. Entonces, a partir de 60 años hay que estar un poquito más pendiente de los hábitos saludables y de consultar ante los síntomas. Pero aparte de la edad está también la obesidad. La obesidad está aumentando el riesgo de cáncer colorectal de una forma importante en los países occidentalizados. El tabaco también, el alcohol, el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer colorectal y el consumo alto de alcohol lo incrementa aún más. También el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas y determinadas patologías o enfermedades crónicas como la colitis crónica también puede aumentar un poquito el cáncer colorectal, pero por el estatus de colitis crónica. Solo un 5% de los cánceres colorectales tiene una asociación genética concreta, está ligada a síndromes genéticos concretos. El resto está más relacionado con los factores de riesgo que hemos comentado. Esos son los factores de riesgo. Vayamos con los factores protectores. ¿Cuáles son? Bueno, pues está bastante claro y está ya definido que el consumo de leche, de cereales integrales, de frutas, verduras frescas, el consumo de calcio, vitamina D y fibra tienen un factor protector, pueden disminuir el riesgo de cáncer colorectal. El realizar ejercicio diariamente durante aproximadamente 30 minutos, ojo que tampoco estamos pidiendo una maratón, 30 minutos diariamente puede tener un papel protector en el cáncer colorectal. Ajá. ¿Y cuáles son los síntomas de un posible cáncer de colon? El fundamental y el primero que se puede manifestar, aunque a veces no lo haga, pero uno de los síntomas que tiene que ser un síntoma de alarma es el sangrado rectal.
Si nosotros hacemos una deposición con sangre o vemos sangre al limpiarnos después de realizar la deposición, debemos hacer una consulta médica. No hay que entender o interpretar o atribuir a patología benigna. Para eso estamos los profesionales, para analizar, explorar y definir si tiene criterios de riesgo o no. Ese es el primer síntoma o el más importante, el más alarmante. Pero por otro lado, el que tengamos cambios en el hábito intestinal habitual nuestro, si una persona es siempre estreñida, bueno, pues puede que lo siga siendo y no tenga un cáncer colorectal. Pero si una persona tiene un hábito intestinal diario y pasa de repente un estreñimiento pertinaz o tiene hábitos de estreñimiento alternando con diarrea, mucha mucosidad en las heces, son síntomas que obligan a una valoración médica. Ajá. No hay un dolor especial, no hay una sensación de malestar, de hinchazón quizás, que también nos pueda alertar. Cuando el tumor puede estar un poco más evolucionado, es cierto que a veces se produce cierta distensión abdominal porque el tumor puede llegar a producir cuadros de subobstrucción de ese intestino. Entonces sí que puede dar sensación de hinchazón abdominal, dificultad para la evacuación, sensación de retención de gases, sí puede estar relacionado. Pero normalmente eso se asocia ya a un tumor un poquito más evolucionado. A mí me gustaría incidir en los síntomas primeros, que son los que nos pueden ayudar a detectarlo más precozmente. Bueno, también existe el sistema de cribado, ¿no?, que es un arma esencial, ¿no?, para luchar contra el cáncer. Sin ninguna duda. La Comunidad Autónoma Vasca ya lo implantó en el año 2008 y tengo que aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de atención primaria, porque sin ellos este programa no es viable. Es muy importante este programa de cribado porque no solamente hemos conseguido que si antes solo el 40% de los cánceres de colon que se detectaban eran en estadios iniciales, ahora con el programa de cribado se llega a detectar un 70% en estadios iniciales. Hemos conseguido disminuir la tasa de mortalidad aproximadamente un 20%. Y no solamente se diagnostica en la situación precoz, sino que además detectamos lesiones premalignas. Esos pólipos que hemos dicho que van en el camino hacia la malignización se detectan en mitad del camino y se extirpan, con lo cual estamos evitando un cáncer colorectal y eso es muy importante. Como en otro tipo de cánceres, doctora López, el cáncer de colon también juega un papel importante el tiempo. Quiero decir, el detectarlo en una fase temprana aumenta las posibilidades de supervivencia del paciente. Desde luego. Cuanto más evolucionado ese cáncer, más agresivo se vuelve y además afecta a planos más profundos y utiliza lo que yo llamo, para explicar un poquito a los pacientes, las carreteras o las estaciones de salida a otros órganos. Utiliza los ganglios como vías de salida para otros órganos. Entonces, aunque existen tratamientos integrales, es mucho más difícil el control de ese cáncer de colon. Cuando se detectan estadios iniciales, la probabilidad de curación del cáncer de colon llega a ser hasta de un 95%, mientras que si lo detectamos cuando ya ha evolucionado, es un tumor más grande o ha cogido ya esas estaciones de salida, disminuye la probabilidad de curación a un 15%. Bueno, más allá de todos estos síntomas de los que hemos hablado, ¿el mejor modo para detectar pólipos que conlleven un posible cáncer de colon sigue siendo la colonoscopia? Sí. En primer lugar, como primera instancia, se hace una detección de sangre oculta en heces. Este test tiene una altísima sensibilidad y especificidad. Es un test muy fiable, de manera que si ese test es negativo, tenemos que estar tranquilos. Si ese test es positivo, lo único que nos dice es que hay algo que nos está ocasionando unas pérdidas microscópicas de sangre. Y entonces sí que está indicada la colonoscopia, en la que detectaremos los pólipos que puedan existir, un tumor que pueda existir e incluso alguna vez hemos detectado patología benigna que estaba sin diagnosticar. Porque realmente pólipos tenemos todos, ¿no?, en el intestino. No, los pólipos son pequeñas proliferaciones, crecimientos de la mucosa intestinal que pueden ser benignos, pero que no tenemos por qué tener toda la población, ¿no? Ajá. Bien, pues esto es importante, ¿eh? Y hay que destacarlo desde luego. Bueno, pues mañana esta charla en torno al cáncer de colon y recto a partir de las 6 de la tarde en las redes sociales de el Clínica Asunción. En cuanto a los tratamientos, doctora, ¿qué podemos decir? ¿Qué mensaje podemos lanzar a las personas que ahora mismo están sufriendo esta enfermedad?
Bueno, lo primero es que tengan esperanza porque ha evolucionado muchísimo la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Hay muchas opciones terapéuticas y se pueden curar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero transmitir también un mensaje de que no se comparen unos pacientes con otros. Todo tratamiento, el abordaje integral de estos pacientes se realiza por un equipo multidisciplinar y analiza mucho la situación personal de cada paciente. Hay unas guías que establecen unas recomendaciones de cuándo hay que hacer cirugía, cuándo hay que administrar quimioterapia o radioterapia. Pero es importante valorar el contexto de las enfermedades de ese paciente, la edad, los antecedentes, la situación social de ese paciente, qué soporte va a tener, qué calidad de vida le va a quedar después. Entonces, se pueden curar. Deben confiar en el equipo multidisciplinar, deben ser partícipes, entender su enfermedad y ser partícipes de la decisión en esas actos de tratamiento que se les vayan a ofrecer y bueno, pues sobre todo que debe ser individualizado, no deben compararse unos pacientes con otros. Doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Muchísimas gracias. Onda Vasca Conecta.